Curazao acaba de hacer un milagro. Se clasificó al Mundial del 2026 y toda su historia de cómo lo hizo es realmente increíble. Es el país con menor población en jugar la Copa del Mundo. Tiene apenas 156.000 habitantes. Es menos que por ejemplo Islandia o Cabo Verde. Es una isla perdida en el Caribe que acaba de hacer lo imposible. Pero acá viene lo increíble. En el equipo titular que clasificó esa noche en Kingston, ningún jugador nació en Curazao. Cero. El capitán nació en Groningen, el arquero en Nijmegen, el goleador en Rotterdam. Todos se formaron en Europa. Entonces, ¿cómo se dio este milagro? La mayoría de los futbolistas curazoleños tienen pasaporte holandés, ya veremos por qué en el video. Y durante décadas, esos jugadores nacidos en Europa eligieron representar a Holanda o incluso a ningún país, porque Curazao no existía en su radar deportivo. Era una selección menor del Caribe que perdía contra potencias como San Vicente y las Granadinas o la isla de Montserrat. Pero en 2015, hace apenas 10 años, algo cambió. Patrick Kluivert, leyenda del Barcelona y la selección holandesa, aceptó entrenar a Curazao y con él llegó una revolución. Tenía un proyecto bajo el brazo que, si salía bien, iba a permitirle crecer a esta nación de manera exponencial, y su proyecto, hay que decirlo, funcionó. Por eso, en los próximos minutos vas a descubrir cómo se construyó este milagro. Vas a ver cómo 3 entrenadores legendarios transformaron una liga amateur caribeña en una selección que ahora llegó a su primer mundial de fútbol. Y vas a ver cómo una selección que hace 10 años perdía contra Aruba o Puerto Rico se convirtió de la noche a la mañana en una potencia regional. Eso sí, hay que decirlo, con un poquito de suerte y ayuda divina, pero ya vas a ver por qué. Esta es la historia del país más pequeño que llegó al mundial sin que ninguno de sus jugadores naciera ahí. Yo soy Nahuel Lanzón y te doy la bienvenida al Terfútbol. Y para entender mejor todo lo que viene, tenemos que primero responder una pregunta más básica. ¿Qué es Curazao? Y no es una bebida, aunque obviamente su nombre tiene origen en esta isla. Pero si no comprendemos algunas cuestiones que exceden al fútbol, no vamos a entender nada de lo que viene después. Para empezar, Curazao es una isla de 444 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe. Apenas tiene 60 kilómetros de largo y está realmente muy pero muy cerca de Venezuela. Para que nos demos una idea de las dimensiones, es más pequeña que la ciudad de Córdoba en Argentina y tiene apenas 156.000 habitantes viviendo allí. Volvemos a comparar con Córdoba, donde viven 1,5 millones de personas y la diferencia es realmente abismal. Su capital es Willemstad y es famosa por sus casas coloniales de color pastel que parecen sacadas de Ámsterdam pero puestas en el Caribe y con palmeras. De hecho, es un patrimonio de la humanidad de UNESCO. Y lo de Ámsterdam no es antojadizo porque Curazao fue colonizada primero por los españoles, pero desde 1600 principalmente por los holandeses. Casi 400 años de historia compartida con los Países Bajos. Y quiero aclarar algo, en este video básicamente voy a hablar indistintamente de Países Bajos y Holanda. Yo sé que no es lo correcto quizás políticamente, pero es mucho más fácil y va a hacer fluir mucho mejor este video. Así que echa la salvedad. Regresemos, porque acá viene lo clave. Curazao hoy no es una colonia, pero no es un país 100% independiente. Permítanme explicar. Es un país constituyente dentro del Reino de los Países Bajos. Justamente con los Países Bajos, Aruba y Sint Maarten forman un reino compuesto por estas 4 naciones. Es una estructura política muy particular en el mundo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que Curazao tiene su propio gobierno, su propio parlamento, su propio primer ministro, controla por ejemplo educación, salud, economía, tiene su bandera, su himno. Pero hay ciertas cosas que no controla, por ejemplo, defensa, cuestiones militares, ni relaciones exteriores. Todo eso lo maneja el Reino de los Países Bajos. Pero hay un aspecto fundamental que tampoco maneja Curazao y son los pasaportes. Y es que en realidad los ciudadanos de Curazao son sobre todo ciudadanos neerlandeses o del Reino de los Países Bajos. No es exactamente lo mismo a ser un ciudadano 100% de la Unión Europea, pero tiene bastantes ventajas. Por ejemplo, pueden viajar sin necesidad de visa por todo el espacio Schengen, aunque como turistas y por un plazo de tiempo determinado. Pero también incluso
tienen muchas facilidades para poder conseguir trabajo y aplicar una residencia permanente en Holanda. Y si bien en los últimos años estos cambios se fueron limitando, especialmente hasta la década del 80, era todo mucho más flexible. Y esta situación creó algo inevitable. Durante el siglo XX, miles de curazoleños emigraron a Holanda. Buscaron mejores oportunidades, educación, trabajo, se instalaron en Rotterdam sobre todo, en Ámsterdam, en Groningen, se casaron con holandeses o con otros inmigrantes caribeños o de Surinam o de otras regiones, tuvieron hijos que crecieron en las calles de Holanda, que fueron a escuelas holandesas, que hablaban neerlandés como primer idioma, pero que también, vale decirlo, llevaban en sus apellidos, en sus rasgos, en las historias de sus padres o de sus abuelos, el Caribe. Llevaban a Curazao en la sangre. Y muchos de ellos, como pasa con los hijos de muchos inmigrantes en cualquier parte del mundo, pero especialmente en Europa, eran muy buenos jugando al fútbol. Pero nos estamos adelantando en la historia. Porque hay algo que no les estaba contando, y es que antes de que Curazao existiera como lo conocemos hoy, existían las Antillas Neerlandesas, que eran una federación que agrupaba justamente a Curazao, Bonaire, Sint Maarten, Aruba, y las Antillas holandesas obviamente tenían una federación de fútbol y una selección que estaba en CONCACAF. La mayoría de sus jugadores eran curazoleños y tenían una historia futbolística, yo diría modesta, pero bastante digna para la región. De hecho, fueron pioneros en el Caribe. En 1922, las Antillas clasificaron a los Juegos Olímpicos de Helsinki en Finlandia. Eran los primeros caribeños en lograrlo. Después ganaron medallas de oro en los Juegos Centroamericanos de 1950 y 1962. Quedaron terceras en 2 Copas de Oro de la CONCACAF, en 1963 y 1969. Para un archipiélago pequeño, la verdad, no estaba mal. En la primera edición de lo que hoy conocemos como la Conca Champions en 1962, el Seahawks llegó a semifinal tras ganarle a un equipo de Haití. En 1967 el Young Colombia dominó toda la región del Caribe y llegó a la gran final contra la Alianza del Salvador, llegando incluso a ganar el primer partido en Willemstad, aunque después terminó cayendo en la vuelta y el desempate. 12 años después, en 1969, otra vez el Young Colombia iba a ser finalista, pero otra vez un equipo del Salvador, el FAS, le iba a arruinar el sueño. Sin embargo, con el correr de los años, el fútbol fue decayendo. Con muy pocos recursos económicos y poco interés general, el fútbol en las Antillas se iba estancando. Y en 1973 disputaron su última Copa de Oro sin ganar un partido. Y desde allí hasta su disolución nunca más volvieron a jugar un torneo. Lo mismo pasaba con las eliminatorias para el Mundial. Las Antillas holandesas quedaban siempre eliminadas en primera ronda. No tenían la profundidad de los jugadores profesionales ni tenían los recursos para competir. Con un fútbol amateur y para colmo, con el béisbol como el deporte más popular, la verdad que parecía una historia que ya estaba condenada. Hasta que finalmente en 2010 llegó el gran cambio político. Las Antillas neerlandesas se disolvieron por completo. Curazao y Sint Maarten se convirtieron en países autónomos, pero con la salvedad que hice al inicio. Y al año, en 2011, la FIFA reconoció que Curazao era la sucesora de las Antillas holandesas. Heredaron su lugar, su historial, todo, pero también heredaron sus propias limitaciones. De hecho, los primeros años de Curazao como selección fueron muy discretos. La liga local seguía siendo amateur y equipos históricos como el propio Young Colombia o el SVT, que de hecho, paréntesis, tiene la camiseta de Boca porque su fundador era fanático del club, así que subamos estrella, o el Young Holland, dominaban un campeonato que en lo real nadie veía por fuera de las islas. Tenía una tradición interna como les había mostrado, pero la verdad, los estadios, o el estadio, porque solo tienen un estadio apto que es el Hergilio Hato, poca gente lograban atraer. Y de hecho, si había algún jugador en la isla que podía aspirar a algo más, rápidamente se iba a Holanda, muchas veces ni siquiera a jugar al fútbol, simplemente emigraba y una vez allá la mayoría nunca regresaba. Porque pensémoslo desde otra perspectiva. ¿Para qué jugar con Curazao si podías, primero si eras futbolista, intentar llegar a la selección holandesa, allá en Europa? Y si no, bueno, te quedabas buscando tu carrera profesional en el viejo continente sin tener que preocuparte por viajar en cada fecha FIFA con una selección que no te pagaba los viáticos y que no tenía infraestructura. Así, por mucho tiempo, Curazao fue una selección de segundo orden incluso en el Caribe y con muy poca perspectiva de mejorar. Perdían contra equipos como Aruba,
contra Montserrat o contra San Vicente y las Granadinas. No era vergonzoso, pero tampoco era muy inspirador. Hasta que en 2015 alguien decidió que eso tenía que cambiar. Pero antes de continuar te pido que si te está gustando este video, te suscribas al canal, así puedo seguir haciendo este tipo de contenido y contando más historias del fútbol alternativo. Además, como pueden ver y escucharme, estoy grabando este video un poquito enfermo, así que si eso no te moviliza a poner también un me gusta y ayudarme, ya no sé cómo más pedirlo. Pero volvamos. Patrick Kluivert es una leyenda del fútbol y la verdad no necesita presentación, pero igual la vamos a hacer. 40 goles con la selección holandesa, campeón de Europa con el Ajax a los 18 años, ídolo del Barcelona, pasó por el Milan, el Newcastle, Valencia, en fin, una leyenda del fútbol. Cuando se retiró, empezó su carrera como entrenador y en 2015 aceptó algo que en ese momento parecía totalmente loco, dirigir a Curazao. ¿Y por qué lo eligió? Porque Kluivert tenía raíces surinamesas y se sintió identificado con la problemática de Curazao. Entendía la diáspora y sobre todo entendía algo que nadie había visto en la isla hasta ese momento, que había mucho talento jugando en Europa, pero que había que convencerlo para que puedan representar a sus raíces. Así Kluivert llegó con una visión clara. Hay que buscar y ordenar el talento, dijo. Había que construir un proyecto, una identidad y una vez detectados esos jugadores, darles una razón para cambiar de nacionalidad y elegir a Curazao por sobre Holanda o cualquier otra selección. Y funcionó casi de inmediato. Los primeros jugadores que convenció incluso todavía siguen jugando hasta el día de hoy. Por ejemplo, los hermanos Bacuna, Rangel Ollanga o Elson Hoy. Entendamos esto. Curazao pasó en poco tiempo de ser una selección amateur a tener un jugador como Leandro Bacuna, que en ese momento estaba en el Aston Villa, en la elite del fútbol. Era el día y la noche. Kluivert no duró mucho, apenas un año, pero en ese tiempo que estuvo, sentó las bases para que el proyecto pueda prosperar. Cuando se fue, su asistente Remco Vicentini tomó el mando y continuó el proyecto. En 2017 Curazao ganó la Copa del Caribe, fue su primer título regional. Ese mismo año también debutaron en la Copa Oro, pero ahora ya como Curazao, es decir, ya empezaban a mostrar cierto perfil en la región. Esto se confirmó en 2019 cuando Curazao llega a los cuartos de final de la Copa Oro. Le ganaron 1-0 a Honduras, con ese resultado pudieron acceder y fue un resultado, la verdad, histórico. En el ranking FIFA pasaron de puestos menores a llegar al 68, el puesto más alto en su historia. En 2020, la selección quiere dar un salto de calidad y contrata a Guus Hiddink. Y no estamos hablando de un entrenador cualquiera. Había llevado a Holanda al cuarto lugar en el Mundial de 1998, llevó a Corea del Sur a las semifinales del Mundial 2002, es decir, dirigió también a Rusia, a Australia, incluso a clubes importantes como el Chelsea. Era la verdad un técnico que daba un salto de calidad. Sin embargo, rápidamente la pandemia frenó mucho el trabajo de Hiddink y él mismo tuvo que abandonar la dirección técnica por problemas de salud. Pero su sola presencia profesionalizó algunas cuestiones muy rápidas en la selección. El proyecto dejó de ser experimental para volverse mucho más serio, principalmente por una decisión que terminó de cristalizarse en este tiempo: mover la base operativa de la selección de Curazao a Europa. Y la verdad funcionó y tenía sentido. Entrenaban en campos profesionales con equipamiento de primer nivel, cerca de donde vivían los propios jugadores, ya no había excusas de ningún tipo, del viaje, de las instalaciones, había solamente decisión de representar a Curazao y que la selección a contraparte te ofrecía los mejores estándares posibles. Pero también había un mensaje un poquito más subliminal, que es que jugar con Curazao ya no era solo una cuestión de raíces o de representar a mis antepasados, era también un proyecto profesional. El costo, entre comillas, de representar a Curazao para los futbolistas bajó drásticamente y los resultados empezaban a mostrar que había futuro. En las eliminatorias para Qatar, Curazao llegó hasta el repechaje. Cayeron ante Panamá en el global, pero estuvieron a un gol nada más de meterse en la ronda final. Fue doloroso, pero también fue una señal. Curazao ya no era un equipo de relleno, era una amenaza real. Así que esta decisión, que surgió incluso de la necesidad y también para ahorrar costos, terminó siendo muy positiva para ellos, porque preparó el terreno para el último arquitecto del milagro. Estoy hablando de Dick Advocaat, quien a sus 77 años aceptó el cargo a principios de 2024. Ya él había dirigido también Holanda, Rusia, Corea del Sur, a media Europa. Su currículum era realmente impresionante, pero sobre todo Advocaat
tiene otra cosa que también es muy importante. Sabe maximizar el potencial de un plantel sin desperdiciar ni un gramo de talento. Advocat fue el que terminó de pulir lo que Kluivert, Vicentini y Hiddink habían empezado. El equipo entrenaba en Europa pero jugaba con orgullo caribeño. Los jugadores ya no venían a Curazao por obligación, venían porque creían que podían hacer historia. Y en las eliminatorias para este mundial, Curazao finalmente logró lo que tanto buscaba. Y la prueba del éxito está en los jugadores que pudo convencer en el último tiempo para que cambien de nacionalidad. El caso más emblemático para mí es Armando Obispo, 26 años, defensor central zurdo del PSV. Es un jugador que se incorporó recién hace poco tiempo, pero que su impacto fue inmediato en estos 4 partidos que jugó. Transformó una defensa que parecía vulnerable en una auténtica muralla y fue una de las grandes figuras frente a Jamaica en Kingston, anulando a todos los delanteros jamaiquinos. Por una cuestión de edad probablemente Obispo ya no iba a poder jugar para Países Bajos, pero en otro momento un jugador de este calibre, la verdad que ni hubiese pensado en jugar para Curazao, así que parte de ese crecimiento es lo que permite, como siempre digo, que el ciclo sea exitoso y se vaya retroalimentando. Y esto también le va abriendo paso a la nueva generación. Por ejemplo, miremos el caso de Sonche Hansen, jugador de 23 años, que es una promesa que en su momento surgió del Ajax, campeón del Mundial Sub-17 con Holanda en 2019. Él podría haber seguido esperando su oportunidad, pero también tomó la decisión este año de cambiar Países Bajos por Curazao, la tierra de su familia. Debutó en las eliminatorias y marcó un gol en la goleada 7-0 contra Bermudas. La otra gran promesa que tienen actualmente es Jordi Paulina, un delantero bien de área de 21 años que está en la reserva del Borussia Dortmund. Marcó también contra Bermudas un doblete. 10 jugadores menores de 23 años fueron llamados en las últimas 2 convocatorias y eso te habla de algo. El proyecto tiene recambio y son todos jugadores que militan en el fútbol europeo. Pero bueno, ahora repasemos un poquito cómo fue el camino de Curazao en estas eliminatorias, porque ya desde la primera ronda marcaron presencia, ganando los primeros 4 partidos que jugaron con 15 goles y apenas 2 goles en contra, dejando en ese grupo segundo a Haití. Esto le permitió un muy buen sorteo para la ronda final, quedando en el grupo B con Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermuda. Uno podría decir que este es el primer milagro de esta clasificación. Recordemos, de estas 4 selecciones, el primero pasa directo al Mundial y el segundo puede acceder al repechaje pero bajo cierta condición. Tenías que ser 2 de los 3 mejores segundos. Pero en esta segunda ronda el sueño pareció arrancar truncado porque Curazao igualó 0-0 en su primer partido contra Trinidad y Tobago. Y en la segunda fecha empataba 2-2 con Bermuda hasta que un gol salvador en el segundo tiempo de Tyres Noslin les dio 3 puntos clave. Segundo milagro. La gran muestra de autoridad fue en la tercera fecha. Le ganó 2-0 un virtual mano a mano a Jamaica ante su gente. Y ese resultado tenía que confirmarlo en la siguiente fecha ganando la Trinidad y Tobago para quedar puntero. Pero otra vez volvieron a perder puntos empatando 1-1. Jamaica se recuperó de su derrota y se encaminaba a liderar el grupo con 2 fechas por jugar. La verdad, parecía todo muy cuesta arriba. Llegamos ahora a la anteúltima fecha, donde Curazao vuelve a visitar a Bermudas. Le metieron 7 goles, 7, 6 jugadores diferentes anotaron. Leandro Bacuna, el histórico, abrió de penal. Jordi Paulina, el joven que había mencionado antes, marcó 2. Sonche Hansen, Juninho Bacuna, el hermano de Leandro, Kenji Gorré, goleador histórico. Parecía realmente un partido de exhibición. Pero acá viene lo loco. Esa misma noche, Curazao sentía que ya su tren había pasado, porque del otro lado, Jamaica jugaba contra Trinidad y Tobago, y todos suponíamos que Jamaica iba a ganar este partido y que iba a llegar a la última fecha donde jugaban Jamaica y Curazao en Kingston, la capital jamaiquina, siendo la principal favorita. Y la verdad es que durante casi todo el partido, Jamaica estaba cumpliéndolo. Iban ganando 1-0, controlaban el partido, tenían un rival del otro lado que ya estaba eliminado, parecía que estaba todo cocinado. Pero en el minuto 85, Trinidad y Tobago empató, y ese gol cambió todo. Porque con ese empate, Jamaica ya no llegaba a la última fecha como líder. Curazao, con su goleada ante Bermudas, había quedado primera en el grupo. Y eso significaba que 4 días después, cuando iban a ir a Kingston, ya no necesitaban ganar. Solo con un empate iban a estar en el Mundial. Y acá hay cierta ironía, porque
Los mismos que le sacaron puntos clave antes, como por ejemplo Trinidad y Tobago, ahora fueron los que le devolvieron la esperanza. Este podría ser otro de los milagros que permitió que Curazao vaya al Mundial. Algo que finalmente se confirmó el pasado 18 de noviembre, porque en ese día Curazao visitaba Jamaica con un estadio repleto, sabiendo que los locales tenían que sí o sí ganar e imponerse para volver a un Mundial. Curazao entonces decidió tirarle la presión a los rivales, defenderse y esperar. Pero a último momento también supieron que Dick Advocaat no iba a estar presente ese partido por problemas personales, así que era Corpot, su asistente técnico, el que tuvo que llevar las riendas. Igual el plan ya estaba trazado y la verdad salió perfecto. Curazao salió a jugar su partido, defensa sólida, mediocampo compacto, contraataque rápido. Y Jamaica, la verdad, presionó, buscó, atacó. Fue un partido ida y vuelta, la verdad, pero muy impreciso. De hecho, Curazao llegó a hacer un gol en un contraataque, pero fue invalidado por fuera de juego. Eloy Room atajó todo. Armando Obispo ganó cada pelota dividida. Los Vacuna sostuvieron el mediocampo con una madurez increíble. Y finalmente todo ese trabajo dio frutos cuando el árbitro pitó el final y el marcador decía 0-0. Curazao había finalmente clasificado al Mundial. Los jugadores se abrazaron todos, había lágrimas, los hinchas que habían viajado a Kingston invadieron la cancha y en Willemstad la isla entera estalló. Fuegos artificiales, bocinas, gente bailando en las calles, festejos por todos lados, un carnaval adelantado. 156.000 personas habían logrado lo imposible. La isla más pequeña, la selección sin jugadores locales, el equipo que hace 10 años perdía contra Aruba, acababa de clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo e iba a estar en Estados Unidos, Canadá y México. Porque hasta en eso tuvo suerte Curazao. 3 países de CONCACAF muy fuertes le liberaron cupos por ser anfitriones. Era ahora o nunca. Pero más allá de todos estos milagritos que se fueron dando, también hay que reconocer que Curazao pudo hacer de una debilidad una fortaleza, porque ya hemos visto cómo muchos países intentan nacionalizar jugadores y primero tenés que tener la diáspora, cosa de que Curazao la tenía, pero también una vez que la tenés que ofrecer algo a cambio para que esos jugadores acepten, como vengo diciendo en muchos videos de este canal. Y ese proyecto es muchas veces muy difícil cuando tenés muy poco desde donde arrancar. Y entonces esos 10 años más o menos que Curazao empezó a hacer ese trabajo fino con esa primera generación de futbolistas, termina siendo, la verdad, muy elogiable y muy encomiable. Por eso en 2023, cuando a mí en una nota me preguntan qué opinaba de Curazao antes de jugar con Argentina, yo dije, no son tan mal plantel, ¿eh? Bueno, después Argentina fue y le hizo 7 pepas, pero creo que el tiempo un poquito me dio la razón. Y también esta es una historia más que muestra cómo el fútbol exótico no es el fútbol menor. Es el fútbol donde las historias todavía suceden. Porque en las grandes ligas, en los países ya más conocidos, ya está todo escrito, todo está contado. Pero en lugares como Curazao, en África o en Oceanía, todavía se pueden escribir nuevas historias y nuevos milagros. Y de hecho, esto se va a ver claro en este mundial, donde aparte de Curazao, vamos a tener otra selección con una historia, uno diría, bastante similar. Una selección que llegó aprovechando su diáspora, aprovechando la nacionalización de futbolistas europeos, pero hay que decirlo, en una eliminatoria mucho más difícil y con un trabajo muchísimo más complejo desde lo administrativo. Estoy hablando de Cabo Verde y el milagro que también le permitió clasificarse. Uno podría ponerlo en espejo con Curazao, pero hay muchas diferencias en la historia también que vale la pena profundizar. Y si querés conocer su historia, te invito a verla en el siguiente video.